Bien, una vez normalizada nuestra base de datos, vamos a empezar a crear las tablas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una base de datos para esta práctica. Entonces, vamos a poner Create Database, práctica 3. Vamos a suponer que estoy trabajando con un compañero que se llama Alfonso. Entonces, le voy a poner práctica 3, Iván-Alfonso. Esto lo voy a sombrear y lo voy a ejecutar. Y luego vamos a cambiarnos de base de datos para poder utilizar la base de datos recién creada. Bueno, una vez que tengo esto, entonces vamos a empezar a crear las tablas de acuerdo a lo que es el diagrama. Entonces, para ello necesitamos apoyarnos en nuestro diagrama de base de datos, que en este caso es, aquí se ven las 4 tablas. Las tablas las podemos crear en cualquier orden. Voy a hacer mi comando create table. Entonces mi primera tabla se llama usos y esta tabla tiene un id uso. Aquí podemos ver que tiene una restricción de llave primaria. Eso lo vamos a hacer después de haber creado todas las tablas. Lo primero es crear sus columnas con su restricción de nulabilidad. Entonces primero es el id uso, que es un tiny int, not null, ya que no tiene una n por un lado. Y después viene el nombre del uso, que es un varchar de 30 en este caso. Bueno, posteriormente vamos a hacer el create de la tabla. Vamos a irnos por la más sencilla, edificios. Igual tiene aquí un id edificio, que es un tiny int, not null, ya que no tiene la n por un lado, y el nombre del edificio, que es un varchar de 30. Ah, bien, aquí me faltó el not null. Not null. Cuando no tiene ninguna indicación de una n, quiere decir que la columna por default lleva el not null. Bien, vamos a crear ahora la tabla salones grupos. Es el id salón, small int, not null, y grupo, que es un char de 2, not null. El edificio es un varchar de 50. Bueno, y finalmente la tabla salones, que este es un id salón, small int, not null. Luego tenemos el nombre, que es un varchar de 30, not null. Posteriormente tenemos el largo, que es decimal de 4,2, not null. Ancho, que también es un decimal de 4,2, not null. Posteriormente tenemos la capacidad, es un tiny int, not null. Luego tenemos el id uso, tiny int, not null. Id edificio, tiny int, not null. Bien, entonces con eso terminamos de crear nuestras tablas. Y entonces vamos a ver si se ejecutan de a una por una. Entonces vamos a probar primero con la tabla de usos. Voy a ejecutar, sombreo y ejecuto. Entonces aquí no hay ningún problema. Luego la de edificios, igual sombreo y ejecuto. Nos vamos a la de salones grupos. Aquí me faltó el create table. Y finalmente salones. Bien, entonces con esto el orden de creación de las tablas no importa, es irrelevante. Bueno, el paso 2 es crear ahora las llaves primarias. Entonces, para crear las llaves primarias, pues hay que revisar todo lo que tenga PK en las columnas. En este caso, el id uso tiene un PK, id edificio, id salón. Y aquí hay 2 columnas que tienen PK. No quiere decir que va a haber 2 llaves primarias. Llaves primarias solo puede existir una. Lo que quiere decir aquí es que la llave primaria está compuesta por estos dos campos. Entonces vamos a crear la llave primaria
de la primer tabla. De hecho, aquí también nos podemos ir en cualquier orden creando las llaves primarias. No hay ningún problema en ello, pero pues vámonos con la tabla de usos. Entonces vamos a poner aquí, tenemos que hacer un alter table. Vamos a poner la tabla usos. Aquí le ponemos add primary key. Y entre comillas, pues vamos a tomar el campo id uso porque es el que está marcado con la pk. Entonces aquí id uso. Vamos a hacer lo mismo con la siguiente tabla, que sería la de edificios. Aquí el id edificio es el que está marcado con la llave primaria, con la pk. Add primary key, id edificio. Hacemos lo mismo con la tabla de salones. La tabla de salones tiene como pk el id salón. Y finalmente con la tabla de salones grupos. En este caso se compone primero del id salón, está marcado con pk, y luego del grupo, marcado con pk. Entonces aquí ponemos id salón, coma, grupo. Bien, entonces de igual manera lo que voy a hacer es ejecutar estas consultas. En este caso alter table usos, agregamos la llave primaria. Lo mismo hacemos con edificios, agregamos su llave primaria. Salones, la llave primaria, y finalmente salones grupos. Bueno, ahora vamos a agregar las llaves foráneas. Ese sería el paso número 3. Las llaves foráneas siempre van, bueno, son las que están marcadas con FK dentro del diagrama de base de datos. Entonces aquí en este caso la tabla de usos no tiene ninguna llave foránea, no tiene FK, tampoco edificios tiene llaves foráneas, pero salones y salones grupos sí lo tiene. Entonces vamos a tomar la primera llave foránea, que en este caso es id uso. Entonces vamos a hacer igual, alter table salones, es decir, vamos a modificar la tabla de salones, vamos a agregar add foreign key y ponemos el nombre del atributo que está marcado, de la columna que está marcado con FK. Entonces aquí es id uso. Luego ponemos la palabra references, y aquí lo que hay que observar es las líneas, hacia dónde va la línea de la tabla. Aquí podemos ver que hay una línea hacia usos, hay una línea hacia salones grupos y hay una línea hacia edificios. ¿Cómo saber qué línea es la que cuenta? Bueno, por definición, una llave foránea apunta casi siempre hacia una llave primaria. Digo que casi siempre porque hay otras maneras de crear llaves foráneas que, bueno, la teoría dice que las llaves foráneas apuntan siempre hacia columnas cuyos valores son únicos. Entonces, las llaves primarias es una restricción que permite valores únicos dentro de una tabla. Entonces, pero bueno, ahorita para fines prácticos, pues podríamos decir que una llave foránea apunta siempre hacia una llave primaria. Entonces, este id uso pues apunta hacia la llave primaria, que en este caso debe ser del mismo tipo, tinyInt, hacia la tabla de usos. Podríamos apuntarlo hacia edificios, pero no es correcto porque acá abajo tenemos la otra llave que va hacia edificios. Entonces, siempre la llave foránea va a apuntar hacia la llave primaria. Entonces, esta es mi llave foránea y de uso es la misma que estoy poniendo aquí. Y en el references ponemos el nombre de la tabla a la cual va a apuntar, que en este caso es usos, y a la columna que está marcada como llave primaria. Entonces aquí podemos ver en el código usos y de uso, es decir, es mi tabla usos con la columna y de uso que viene siendo la llave primaria, y mi llave foránea está marcada en y de uso de la tabla salones. Entonces vamos a hacer lo mismo, un alter table de salones. Vamos a agregar un foreign key. En este caso vamos ahora a trabajar con el id edificio, que hace referencia hacia la tabla de edificios en id edificio. Entonces de esa manera es como se trabajan las llaves foráneas. Bueno, entonces siguiendo el diagrama, vamos a poner aquí otro alter table
otra de las cuales tiene llaves foráneas, pues viene siendo la tabla de salones grupos. Entonces vamos a poner salones grupos add foreign key, y en este caso el ID salón hace referencia a salones en ID salón, es decir, este ID salón es el único que tiene FK y hace referencia de acuerdo a las líneas hacia mi tabla de salones, que en este caso la llave primaria viene siendo el ID salón. Entonces esa es la manera en la cual se conceptualizan las llaves foráneas. Entonces, repasando un poquito, bueno, primero creamos las tablas. Todavía no ejecuto las llaves foráneas. Entonces, paso número 1 es crear las tablas. Paso número 2, agregar las llaves primarias. Puede ser en cualquier orden, no hay un orden específico. Y paso número 3, agregar las llaves foráneas. Igual puede ser en cualquier orden siempre y cuando las llaves primarias estén creadas. Entonces ejecuto la llave de mi ID uso. Vamos a ejecutar ahora la llave del edificio. Aquí me faltó la palabra aquí. Y la otra llave foránea, salones grupos. Y ya quedó. Entonces lo que resta es determinar si efectivamente las tablas fueron construidas de acuerdo al diagrama. Entonces para ello podemos hacer dos cosas. Podemos irnos aquí al explorador de objetos y aquí en databases vamos a buscar la base de datos que acabamos de crear, que es la de práctica 3. Y aquí en las tablas tendríamos que estar viendo nuestras 4 tablas. Aquí está edificios, salones, salones grupos y usos. Entonces si yo me voy aquí a edificios, las columnas pues tienen que estar, de hecho aquí está marcada con una pequeña llave el ID de edificio y dice PK, que es primary key. Y aquí en keys vemos nuevamente las llaves. Aquí está mi llave primaria. Bien, si me voy a salones en las columnas, tiene aquí también una llavecita marcada como primary key y tiene estas dos marcadas como foreign key. Si me voy a mi tabla salones grupos, aquí en las columnas podemos ver que ambas columnas pertenecen a la llave primaria, ambas están marcadas con PK. No quiere decir que sean dos llaves primarias, es una sola llave primaria, pero ocupa dos columnas, o es una combinación de dos columnas. Y finalmente la tabla usos, que aquí tenemos la llave primaria y la columna. Otra manera de verificar es sombreando el nombre de la tabla y con la tecla Alt F1 me da toda la definición y aquí podemos ver que tenemos una llave primaria, esta que dice PK usos viene siendo la llave primaria y dice que la columna es ID uso, y aquí vemos que esta tabla está siendo referenciada por la tabla de salones. Entonces ahí nos damos cuenta que hay una llave foránea. Lo mismo con edificios, selecciono la tabla Alt F1 y aquí me da mi llave primaria que es ID edificio y dice que está referenciada por la tabla salones. Si nos vamos a salones grupos tiene su llave primaria, aquí están las dos columnas, ID salón, ID grupo. Incluso aquí podemos ver también la llave foránea creada, que es hacia la columna ID salón, que referencia a la tabla salones. Y si nos vamos a la tabla de salones, vemos lo mismo, está toda la definición de la tabla. Tenemos el ID salón como llave primaria y tenemos por aquí dos llaves foráneas, que es esta primera que es hacia ID edificio de la tabla edificios y ID uso hacia la tabla usos. Entonces de esta manera ya hemos creado las tablas con sus llaves primarias y llaves foráneas en caso de que así lo requieran. Bueno, vamos a insertar registros ahora en nuestras tablas y aquí para insertar registros lo que hay que revisar es la dependencia que tienen unas tablas con otras, de tal manera que una tabla que contiene llaves foráneas siempre va a ser dependiente de una tabla que contiene llaves primarias. Entonces, si nosotros observamos nuestro diagrama, la tabla de usos y la tabla de edificios no contienen llaves foráneas. Entonces podemos agarrar cualquiera de las dos tablas
e insertar registros en ellas sin ningún problema. Es decir, primero puedo insertar registros en la tabla usos o primero puedo insertar registros en la tabla edificios y no va a haber ningún problema. Segundo, las tablas salones y salones grupos tienen llaves foráneas. Sin embargo, si yo primero pretendo insertar registros en salones grupos, vemos que salones grupos depende de salones. Entonces, bajo esa dependencia, pues lo primero que tengo que hacer es insertar registros en la tabla de salones para poder después insertar registros en salones grupos. Entonces, si yo observo esa dependencia, pues mis primeras tablas de insertar datos sería usos, edificios o edificios y usos. Como paso número 2 es insertar datos en la tabla de salones y paso número 3 insertar datos en salones grupos. Si yo pretendo insertar primero datos en salones grupos, voy a recibir un error de validación de llave foránea. Ahorita vamos a ver con ejemplos en el código esa clase de errores. Igual, si yo pretendo insertar primero en salones antes que en edificios y en usos, entonces voy a recibir el mismo mensaje de error. Entonces, por lo tanto, hay que observar el diagrama, hay que entender las dependencias para determinar qué es lo primero que vamos a insertar. Entonces, ¿cómo observamos el diagrama? Pues viendo las llaves foráneas. En este caso, usos y edificios no tienen llaves foráneas. Entonces, esas tablas las podemos insertar primero en ellas, en cualquier orden, no importa. Segunda, salones y salones grupos tienen llaves foráneas, pero si nos damos cuenta, salones aquí tiene la línea hacia salones grupos. Y en este caso, mi tabla de llave primaria, aquí está marcada con esta rayita, viene siendo salones, por lo tanto indica que primero tengo que insertar en salones para después poder insertar en salones grupos. Entonces vamos a ver el código de cómo hacer las inserciones. Bueno, en SQL vamos a empezar con insertando los registros de la tabla. En este caso vamos a tomar la tabla de usos. Entonces, si yo veo mi tabla de usos, pues ahí tengo dos columnas. Entonces vamos a poner insert into usos. En este caso vamos a poner las columnas que es i de uso y uso. Y en los valores, pues vamos a poner el primer valor, que sería en este caso el 201, que sería oficina. Entonces aquí vamos a poner 201. Oficina es un varchar, por lo tanto va entre comillas. Luego vamos a insertar en mi tabla usos y de uso, y los valores sería ahora el 202. Y tomaríamos el siguiente valor del Excel, que sería aula. Posteriormente hacemos lo mismo, voy a copiar la instrucción. Vamos a poner el 203, que es centro de cómputo. Luego hacemos el 204, que viene siendo taller. 205, bodega. El 206, laboratorio. 207, consultorio médico. 208, baños. 209, cafetería. Y finalmente 210, que viene siendo papelería. Bueno, entonces ya puedo insertar mis usos. Aquí tengo todas las filas ejecutándose. Y aquí podemos, vamos a ejemplificar primero el error que nos pudiera marcar cuando no ponemos bien la llave primaria. Si se dan cuenta, los valores no se repiten, 201, 202 hasta el 210. Entonces, ¿qué sucede si yo me equivoco y quiero insertar otro valor? En este caso aquí le voy a poner valor incorrecto. Y utilizo uno de los valores que ya están capturados. En este caso vamos a suponer que es el 201.
cuando yo ejecuto, aquí voy a tener un error de violación de llave primaria. De hecho, la ventanita de error dice violación de llave primaria. Y aquí viene el nombre de la llave primaria, que esa fue asignada por el manejador de base de datos. Y dice, no puede insertar un dato duplicado en la tabla usos. El valor duplicado es 201. ¿Por qué? Porque el 201 ya existe. Es decir, si yo hago un select de mi tabla usos, entonces aquí voy a ver que tengo todos los usos capturados y tengo ahí un error de llave primaria si yo pretendo ejecutar o poner una clave que ya existe. Bien, otro de los valores o de los errores que yo pudiera tener es si desbordo el tipo de dato. En este caso usos, la llave primaria está definida como un tiny int. Entonces tiny int llega hasta el 255. Si yo quiero insertar un valor 300, por ejemplo, pues aquí me dice arithmetic overflow error para el tipo de datos tiny int. Es decir, hay un error de desbordamiento aritmético para los tipos de datos tiny y dice valor igual a 300. Es decir, yo no puedo utilizar un valor de 300 para un tiny int. Entonces esas son las dos validaciones que podemos tener a la hora de insertar registros. Validaciones de llave primaria, validaciones de tipo de dato, y otra más pudiera ser la validación de nulos. Es decir, si yo pretendo poner un valor nulo en vamos a poner un valor válido aquí, 211. Si yo pretendo poner un valor nulo, pues aquí me dice no puede insertar el valor nulo en la columna uso de mi tabla usos. El insert falla. Entonces son las tres validaciones que podemos tener en este tipo de tablas. Bueno, vamos a seguir el orden. En este caso sería edificios. Vamos a cambiar aquí a los valores de la tabla de edificios. Y bueno, vamos a insertar en edificio, sería i de edificio, y en los valores sería 101. En este caso es oficina. Vamos a copiar esto. Y aquí sería el 102, que sería aula. 103, centro de cómputo. A ver, creo que estoy viendo los mismos. Ah, sí. Perdón. Aquí sería el 101 es administrativos. El 102 es edificio A. 103 edificio B. El 104 tenemos edificio C. 105 edificio D. Luego sigue el edificio E. Edificio F. En 108 tenemos otro. 109 baños públicos. Y en 110 tenemos cafetería. Bueno, entonces aquí de igual manera puedo insertar mis 10 registros. Aquí está, sin errores. Si yo hago un select de la tabla de edificios, aquí debo tener mis 10 valores. Y la misma validación si yo pretendo insertar dos veces una llave primaria, es decir, el 110 ya estaba como valor válido. Entonces cuando yo intento nuevamente, así tengo un nombre distinto, no sé, cafetería 2, pues sigo teniendo el mismo error de validación de llave primaria porque no puedo insertar de manera duplicada el valor de 110. Y misma razón, validación con los tipos de dato, el valor 300, más el valor 256 no lo puedo usar porque es un tiny int, llega hasta 255. Y también la validación de nulos, es decir, si yo pretendo insertar nulo en una columna que no lo acepta, pues aquí tengo errores de nulidad. Entonces
Ya tengo mis dos tablas, bien pude haber insertado primero edificios, después usos, pero ya están ahí mis dos registros, mis dos tablas, pero los registros de las dos tablas. Bien, ¿qué sucede ahora con la tabla de salones? Bueno, la tabla de salones depende de edificios y de usos. Esa es la razón por la cual no podemos primero insertar los salones. Entonces, vamos a hacer un insert primero. Bueno, vamos a realizar un insert válido. En este caso vamos a hacer aquí un insert into salones. Vamos a poner el ID salón, ID edificio, el nombre del salón, el ID uso, largo, ancho y capacidad. Vamos a poner el values. En este caso el ID salón es el 1 del edificio 101 y el salón se llama dirección. El ID uso es 201, largo 6.4, ancho 9 y capacidad 2. Entonces voy a insertar este registro y aquí está de manera correcta. Bueno, esto igual tiene validación de llave primaria, es decir, si yo pretendo insertar dirección con la clave 1, pues ya no se puede porque la llave primaria de esta tabla es el ID salón, por lo tanto no puede haber dos salones con clave 1. Ahora, ¿qué sucede con las llaves foráneas? Los edificios, en este caso ID edificio, aquí tengo el 101. ¿Quién es el edificio 101? Pues si nos vamos a la tabla, 101 es administrativos. ¿Qué pasa si yo pongo un valor, por ejemplo el 120? El 120 es un edificio que no existe, es decir, el valor es válido, 120 es un valor que cabe en un TinyInt sin ningún problema, pero si yo reviso mi tabla, únicamente tengo valores hasta el 109. Entonces, si yo pretendo utilizar el edificio 120 en primera instancia, pues ¿quién es el edificio 120? Ni nosotros podemos determinar, viendo estos valores, quién es el edificio 120. Entonces, por lo tanto, cuando yo trato de insertar ese registro, pues voy a tener aquí una violación, en este caso, bueno, aquí me dice llave primaria, vamos a cambiarle el valor. Aquí tengo ahora una violación de llave foránea. ¿Por qué? Porque me dice que la tabla edificios, el ID edificio, que en este caso es 120, no se encuentra el valor en ninguna de los registros que tenemos para esta tabla. Misma validación sucede para la tabla de usos. En este caso, si yo reviso los valores de la tabla de usos, tengo desde el 201 hasta el 210. De tal manera que si yo aquí pretendo poner un valor de 100, por ejemplo, aquí lo voy a corregir, dirección era el 101, y estoy utilizando un uso con clave 100. El uso con clave 100 no existe. Entonces aquí tengo otra vez la indicación de violación de llave foránea, pero ahora es con la columna ID uso, es decir, mi tabla usos, el valor de ID uso le estoy poniendo un valor que no está dentro de mi tabla. En este caso los usos van desde 201 hasta 210. Entonces esa es la razón por la cual marca error y es la razón por la cual no podemos tomar o insertar primero valores en la tabla de salones, puesto que no tengo valores válidos. Entonces vamos a regresarle los valores correctos. Aquí era 101 y aquí 201. Bueno, aquí la idea pues es insertar los 52 registros, 54 registros, son 54 en total. Entonces aquí debería yo tener mis 54 inserciones. Entonces aquí realizar las 54 inserciones. Bueno, ahorita voy a hacer el ejemplo con mi tabla de salones grupos. Entonces insert into salones grupos, aquí es ID salón, grupo, y en los valores, pues si yo reviso en el PowerPoint, perdón, en el Excel, la tabla de salones grupos, tengo que el salón 10 entra sexto F. Entonces vamos a poner aquí salón 10 sexto F y voy a tener la misma restricción. Aquí hay una violación de llave foránea y me dice que el ID salón no existe, es decir, ID salón 10 no está porque yo nada más me quedé insertando el salón número 1. Entonces si yo quiero poder insertar en salones grupos, pues tendría que insertar al menos el salón 10, es decir,
vamos a, en los valores, vamos a poner aquí el salón 10, vamos a revisar quién es el salón 10. El salón 10 viene siendo el edificio 103. En este caso se llama B2. El ID de uso para el salón 10, que es para el B2, es 202. Mide 7.25 por 7.25 y tiene capacidad de 49 personas. Entonces, ya que yo haya insertado el salón 10, entonces ahora sí mi llave foránea hacia salones grupos ya no marca error porque ya existe el salón 10 y ahí está sexto F. ¿Qué pasa si, bueno, aquí estamos determinando que en el salón 10 entra sexto F? Bueno, ¿qué pasa si yo pretendo insertar nuevamente este valor? Pues voy a tener un error de llave primaria. ¿Por qué? Porque el par de valores aquí me dice salón 10, sexto F, ya existe. Entonces, si yo me voy a mi tabla de salones grupos, vemos que en el salón 10 también entra cuarto L. Entonces, yo debería tener aquí una variación en la cual en el salón 10 va a entrar cuarto L. Y de esa manera ya tengo mis dos registros. Entonces, pues de la misma manera, aquí habría que insertar en este caso aquí tenemos en total, tenemos 57 filas. Entonces realizar la inserción de las 57 relaciones de salones y grupos. Entonces esa es la razón por la cual debemos tener un orden a la hora de insertar registros en las tablas. Entonces, nuevamente y recapitulando, es revisar qué tablas no tienen llave foránea. Entonces podemos empezar por esas tablas que no tengan llave foránea. En este caso fueron estas dos. Ya sea que primero empecemos por edificios o por usos, pero ninguna de las dos tiene llave foránea. Siguiente, la tabla de salones y salones grupos, ambas tienen llaves foráneas, pero salones grupos depende de los valores de los salones. Entonces, por lo tanto, mi primer tabla, o más bien mi tabla después de edificios y usos a insertar sería salones, y finalmente debe ser salones grupos. Entonces, aquí tenemos varios tipos de validaciones. Primer tipo de validación, validación de llave primaria, donde me dice que no puedo insertar valores duplicados para la columna o columnas que pertenecen a la llave primaria. Segundo tipo de validación, validación de tipos de datos, donde por ejemplo el tinyInt llega hasta 255. Tercer tipo de validación, validación de llave foránea, en la cual no puedo estar utilizando valores que no existan en la tabla a la cual se hace referencia. Entonces, la normalización me ayuda, una, a reducir la redundancia de los datos, y número dos, a validar que lo que yo estoy insertando en las tablas pues tenga valores válidos.